Los invito a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, aquí hay una expresión que Dios hace para cada uno de nosotros. Y esta expresión es la siguiente: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esto viene de Dios. Ustedes se imaginan que Dios se acerca a usted y le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuántos de nosotros recordamos cuándo fue la primera vez que tuvimos un encuentro con Dios? Cuando tuvimos un encuentro con Dios, parecía que andábamos, ¿qué? En fuego. Queríamos hacer todo por Dios. Caminábamos con Dios, estudiábamos la palabra de Dios, veníamos a la iglesia, hacíamos esto, hacíamos lo otro, decidimos aceptarlo, decidimos bautizarnos y nos fuimos y entregamos a Dios. A veces hay ocasiones en que alguien dice: yo me acuerdo de ese tiempo cuando yo tenía el primer amor. ¿Y qué pasó? ¿A dónde se fue el primer amor? Dios quiera que todos estemos en el primer amor, que es Cristo Jesús. Ustedes saben que hay una experiencia en la palabra de Dios. En 1 Samuel capítulo 27. Si quieren abrirlo ahí, no lo vamos a leer todo, pero ustedes lo pueden leer más tarde. En 1 Samuel capítulo 27, de una persona que dejó el primer amor. ¿Ustedes se acuerdan de David? David, ¿qué fue lo que hizo? Se le conoce más porque ¿qué? Mató a ¿qué? A un gigante. A Goliat. Pero en 1 Samuel capítulo 27 dice que él se fue con los enemigos. Fíjense, David había ganado una batalla con un filisteo, un gigante, y de repente empezó a caminar en lugar contrario y se fue con los enemigos. Ah, caray. ¿Ustedes sabían eso? En 1 Samuel 27. Para entender 1 Samuel 27 tendríamos que ir a 10 capítulos antes, donde menciona que David mató a Goliat. Ahora, cuando vino Goliat a David, se le presentó y David se dedicó completamente a Dios. Y fue y tomó las rocas y le dice: tú vienes conmigo, a mí con lanza y con escudo y con casco y con todo lo que tú traes. Pero ¿qué dijo David? Yo nomás vengo en el nombre de Dios. Y dice que al momento en que empezó a dar un paso el gigante, David, ¿qué fue lo que hizo? Empezó a ondearla de esta. Pero fíjense déjeme ver, estoy en 2 Samuel. En el 1 Samuel 17. Fíjense, esto es lo que significaba estar en el primer amor. Porque dice en el versículo 48, en 1 Samuel 17, 48: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar, o sea, imagínense, estaba el gigante y empezó a dar un paso para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla. O sea, David en ese momento, cuando estaba con Dios, ¿qué fue lo primero que hizo? Se dejó correr a la batalla. Cuando dio el filisteo un paso, David ya estaba corriendo. Ya iba en pos de él. O sea, ya iba directamente. Se imaginan un chaparrito, digamos. Yo no sé qué estatura era, pero David un chaparrito a comparación del gigante. Y se dejó correr. Imagínense ustedes que miran a un oso. Y ustedes dicen: un oso. Se echan a correr el oso en vez de que el oso eche a correr para usted. Era así la experiencia que estaba pasando. Pero él iba ¿con qué? ¿Con el poder de quién? De Dios. Porque él estaba sujeto a Dios. Porque él caminaba con Dios. Porque él confiaba con Dios. Y él dice: ¿yo qué? Yo no soy nadie, pero yo tengo a Dios y vámonos. Y le empezó a correr. Empezó a correr. Pero en el capítulo 27 dice que David salió huyendo y se fue con el enemigo. Y no solamente dice que fue a vivir con el enemigo, pero si ustedes miran en el capítulo 27,
en el capítulo 27, dice que él fue y habló con el rey, con el rey de Gat, que eran los filisteos. Y dice, fíjense cómo él se dirigió al rey, en el versículo 5. Y David dijo a Aquías: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite ahí, pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Cuando se presentó como él, dijo: yo vengo, yo soy siervo ¿de quién? Del Altísimo. Él viene conmigo. Y ahora fue con el enemigo y dice: ahora yo soy siervo ¿de quién? De un hombre. Salía a la guerra con él. Y salía a la guerra con él y peleaba batallas por él. Imagínense, ¿qué pasó con David? ¿Qué pasó con David? Que de ser un campeón por Dios, ahora era un ¿qué? Un enemigo de Dios. Se le subió lo que dijo el hermano, se le subió el orgullo. Se le subió el orgullo y temió y no confió ¿en quién? En Dios. Miedo, andaba huyendo del rey. O sea, eso sucede en nosotros. Cuando estamos en el primer amor, confiamos en Dios. Pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, cuando viene la necesidad, cuando somos perseguidos, corremos. ¿Y Dios a dónde lo dejamos? Allá atrás. Cuando no nos damos cuenta que si Dios está con nosotros, corremos porque sabemos que tenemos la victoria segura. Corremos a la batalla. No porque tenemos fuerza para pelearla, sino que Cristo pelea por nosotros. Los 600 que traía eran escogidos. Él tenía que decir: por nosotros mismos podemos hacerlo esto. Ajá. Y lo hacían. Y lo hacían. Y se pusieron a pelear por el rey. Y hacían y querían apaciguar el mal que estaban haciendo. Y iban y saqueaban ciudades y mataban a todos para que no fueran a decirle nada al rey. Así querían apaciguar lo mal que estaban haciendo. ¿Cuántos de nosotros a veces tratamos de apaciguar el mal que hacemos? Yo sé que estoy haciendo mal, pero yo pienso que si le doy dinero a Dios, Dios va a estar contento. Yo sé que yo me conduzco y hago cosas que no son, pero tal vez si rezo 5 veces o oro 10 veces, a lo mejor Dios va a estar contento conmigo. Por eso dice: yo tengo contra ti que has dejado ¿qué? Tu primer amor. O sea, Dios quiere que nosotros siempre caminemos con Él, que no nos tengamos miedo. Miren el capítulo 29, versículo 2. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. O sea, aquí iba el ejército enemigo del pueblo de Dios, y David, el campeón de Dios, ahora iba con el ejército detrás de ellos. O sea, se convirtió ¿en qué? En un enemigo. ¿Qué pasó con David? Hay muchas ocasiones en que nosotros nos convertimos en enemigos de Dios, cuando en un momento confiamos en Dios y nos alejamos y huimos de Dios. Ahí donde está la mayor necesidad es cuando debemos de ir a Dios. Cuando está la necesidad, cuando flaqueamos, cuando fracasamos, cuando no tenemos lo suficiente, ahí es cuando tenemos que ir y agarrarnos de Dios. No correr, porque al correr nos hacemos enemigos ¿de quién? De Dios. Eso es algo bien serio. Yo creo, pastor, que en verdad que a veces los conflictos, los problemas, por ejemplo, como lo que pasó de esta pandemia, en lugar de correr a ver qué, o sea, a un encuentro con Dios, recurrimos a otras cosas. Y vemos cuánta gente no falleció,
muchísima gente se perdió, mucha gente está muriendo cada día y no abrimos los ojos para buscar a Dios otra vez o regresar al camino de Dios. Hoy día, cuando el mundo más necesita confiar en Dios. Todos tenemos batallas. ¿O me equivoco? Todos tenemos cosas que le hemos pedido a Dios que nos dé la victoria. Unos tienen alguna cosa, otros tienen otra cosa distinta, otras tienen hasta 2, 3 cosas. Todos tenemos batallas. Pero cuando estamos en la batalla y estamos con Dios, tenga la seguridad de que Dios nos da la victoria. Nos da lo que necesitamos. No hay que correr de Dios. Pero ¿saben lo más hermoso que sucede? Es que Dios nos sigue buscando. O sea, nosotros corremos. ¿Ustedes se acuerdan de Adán y Eva? Cuando pecaron, ¿qué fue lo primero que fueron a hacer? Se escondieron, corrieron. Dicen, nos vamos a esconder de la presencia de Dios. Si lo tradujéramos hoy en día, yo no voy a ir a la casa de Dios, yo no voy a ir a la iglesia, me voy a esconder. ¿Y quién fue el que lo buscó? ¿Quién fue el que lo buscó? Dios. Dios es el que toma la iniciativa para buscarnos. Ahí donde tú estás, Dios va y te busca. ¿Por qué? Porque aun cuando tú tienes necesidad, problemas, necesidades, Dios está ahí porque Él te quiere dar lo que tú necesitas. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Miren lo que dice en Santiago, capítulo 1, versículo 12. Santiago, capítulo 1, versículo 12. Dice, bienaventurado, y cuando dice bienaventurado es que es gozoso. El varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Wow. No corramos, afiancémonos de Dios. Si caemos, como yo lo dije, pidámosle a Dios que nos levante. Pero el correr nos hace enemigos de Dios. La historia de David nos cuenta de que él regresó a Dios. Y ustedes recuerdan, regresó a Dios, regresó a su primer amor. Pero en el caminar, ¿qué fue lo que sucedió? Miró a una persona de la azotea que se estaba bañando, la deseó, mató al esposo, adulteró, y aún así Dios lo siguió buscando y Dios lo perdonó. Lo que Dios desea darnos a nosotros es de que nos afiancemos de Dios para que nosotros en la prueba que tengamos, Dios nos dé la corona de vida. Y saben ustedes que en Zacarías capítulo 13 versículo 9, en Zacarías capítulo 13 versículo 9, la palabra de Dios dice que el Señor permite que nosotros vayamos por pruebas para que nosotros seamos ¿qué? Purificados. En Zacarías capítulo 13 versículo 9, la palabra de Dios dice lo siguiente. ¿Ustedes recuerdan cuánta cantidad de ángeles se perdió del cielo? Una tercera parte de los ángeles. Y fíjense este versículo 13:9. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, o sea, tú y yo invocaremos el nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. O sea, Dios permite que pasemos por pruebas para que nos afiancemos de Él. Y no solamente eso, se perdieron una tercera parte de los ángeles del cielo. Y dice que aquí pasará una tercera parte por las pruebas para purificarnos, para ir a reemplazar los lugares que se perdieron en el cielo. Una tercera, se perdió una tercera parte del cielo. ¿Y qué dice? Y yo voy a hacer que una tercera parte de todo el mundo sea purificado para que vayan a reemplazar lo que se perdió en el cielo.
¿Cuánto es una tercera parte? Pues no sé cuánto es. Por eso Satanás está como un león rugiente. Por eso está como león rugiente. Porque él perdió el lugar en el cielo. Y sabe que Dios está buscando el reemplazo para él. Para él y sus ángeles. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo de angustia, de necesidad, de pruebas, de dificultades, de la tentación cuando viene el pecado? Afiancémonos de Dios. Aun cuando tú estés en lo más profundo del pozo, cuando tú estés allí, levanta la vista y dile al Señor: Señor, yo quiero ser salvo. Yo quiero ser rescatado. Y el Señor te va a rescatar. El Señor te va a salvar. Pero no corras de Él. No corras. Cuando el Señor te habla, dile al Señor: aquí estoy. No puedo. No tengo fuerzas. Ayúdame. Y el Señor te va a ayudar. El problema es que a veces nosotros no le pedimos a Dios. Queremos salir, pero no le pedimos a Dios. Es tiempo de que nosotros, ¿qué? Nos afiancemos y nos llenemos de valor y le digamos al Señor: Señor, sálvame. No corramos de Él. Dios quiera y que nosotros podamos volver al primer amor. Y si usted está encontrando el primer amor, que permanezca en el primer amor todos los días de su vida. Porque Cristo viene pronto y nos está purificando para llevarnos ¿a dónde? Al reino de los cielos.